Hola familia, saludos para todos con la bendición de Dios. El tema de hoy nos va a referir a una pregunta. ¿Eres esclavo o eres libre? Vamos a hablar acerca de ese tema con la ayuda del Señor. Vamos a desarrollar la reflexión basados en la esclavitud. La esclavitud tuvo origen desde el tiempo antiguo con el pueblo de Israel. En Génesis capítulo 15, versos 13 y 14 dice la Biblia: Entonces Jehová dijo a Abraham: Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. El cumplimiento de esa palabra se llevó a cabo en Éxodo capítulo 1 del verso 11 al 14. Dice la Biblia: Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y temían a los hijos de Israel. Los egipcios les tenían miedo. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Ahora miremos la promesa de Dios de liberar a Israel en Éxodo capítulo 3, versos 7 al 9. Dijo luego Jehová: Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores. Exactores eran los que los obligaban a pagar tributo. Pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, esos eran todas las ciudades que estaban alrededor, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Esa es la historia del pueblo de Israel allá en el tiempo antiguo, antes de que la civilización a las naciones, al mundo entero llegase, y antes que fuesen descubiertos otros países, otros territorios, otras tierras, otros mundos. De todas maneras, por así decirlo, otros mundos, porque pues mundo no hay sino hay uno, pero una expresión. Entonces, la Biblia es muy clara al darnos a entender qué fue lo que pasó con el pueblo de Israel. Esa es la tarea ahora, que con esas citas bíblicas que les presenté, ustedes puedan constatar y leer bien detenidamente qué fue lo que pasó con el pueblo de Israel. Pero el tema de esclavitud viene desde esos orígenes, desde ese tiempo. Ahora, la historia contemporánea nos habla acerca de la esclavitud en el mundo también. La historia nos habla de eso y está estrechamente vinculada a la guerra. Así que entre algunos grupos africanos, cuando sucedieron estas guerras, las mujeres y los niños eran entregados como rehenes de deudas y otras obligaciones que iban adquiriendo hasta que ellos les pagasen. Y si no llegaba el pago, no llegaban a realizarse el pago, los rehenes, estas personas, llegaban
a ser considerados esclavos. Los retenían hasta que ellos pagasen la deuda que habían adquirido. En la costa occidental de África, el tráfico transatlántico de esclavos comenzó en el siglo XV, más concretamente en el año 1441, con el tráfico de los primeros esclavos africanos llevado a cabo por los portugueses. Eso es lo que dice la historia contemporánea. La fuente de la esclavitud fue África y la isla de Gorea, una colonia francesa. Fue donde se estableció el mercado de esclavos, conocido como el lugar sin retorno. ¡Qué horrible! Donde se separaba definitivamente las familias, desintegradas por la esclavitud. La esclavitud se convirtió en un pilar económico vital para Roma durante el Alto Imperio Romano y la República. Se estima que entre el 15 y el 20% de la población eran esclavos. Y hasta el siglo II, que se promulgaron las leyes de protección, un amo, escuchen bien esto, un amo podía matar legalmente a su esclavo. Ya han pasado más de 157 años de la firma de la proclamación de la emancipación por el presidente de Estados Unidos, Abraham Lincoln. Un decreto mediante el cual se ordenaba, eso es lo que es la emancipación, se ordenaba la liberación, liberar de cualquier yugo, de todos los esclavos en los estados confederados. Así que esa es la historia de la esclavitud contemporánea. Ya vimos la antigua. Pero, ¿por qué he hecho este resumen acerca de la esclavitud? Bueno, porque el ser humano, sin el Señor Jesucristo en su vida, está esclavo y está en peligro de morir eternamente. Es por eso que he hecho este resumen para esta reflexión de hoy. Entonces vamos a mirar unos textos bíblicos acerca de la esclavitud, a ver qué nos dice la palabra del Señor. En 2 de Pedro capítulo 2, verso 19, hablando acerca de los falsos profetas y los falsos maestros, dice la Biblia que vendrán en aquel tiempo falsos profetas y falsos maestros y en el capítulo 2, verso 19, dice la Escritura, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Muy clara la Escritura hablándonos acerca del tema de esclavitud. Porque cuando, dice la Escritura, porque el que es vencido, cuando una persona es vencida, es doblegada por algo o por alguno, es hecho esclavo del que lo venció. Como el pueblo de Israel cuando estaba en Egipto. Y también, como hemos visto la historia contemporánea acerca de los esclavos cuando empezó todo en África, en las costas africanas. Así que nosotros tenemos que darnos cuenta que si no tenemos a Cristo en nuestras vidas para realizar que estamos en plena libertad de hacer lo que el Señor Jesucristo nos ha mandado hacer correctamente a través de su palabra y de sus enseñanzas, entonces estamos esclavizados a cualquier cosa, llámese como se llame, usted póngale el nombre. Usted fuma cigarrillo, está esclavo de eso. Usted toma licor, está esclavo de eso. Usted es un adúltero, comete adulterio, le es infiel a su esposa, a su esposo, está esclavo de eso, está esclava de eso. Usted está en placeres, en lujurias de la vida, está esclavo o está esclava de eso. No hay excepción de personas, puede ser hombre, puede ser mujer. Y entonces en eso se convierte el ser humano, en un esclavo de eso que está practicando.
Y mire lo que dice Gálatas capítulo 5, verso 1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Es muy clara la palabra del Señor Jesús cuando el apóstol Pablo está recomendándole eso a los Gálatas, a la gente de Galacia. Les está diciendo que estén pues firmes, como nos manda ahora la Escritura a nosotros. Estemos pues firmes en la libertad. Mire, cuando una persona es esclavo o esclava, no tiene libertad. Pero cuando se libera de eso, entonces viene a la libertad de Cristo. Entonces, eso es lo que aconseja el apóstol Pablo a los Gálatas. Les dice, estad pues firmes, o sea, bien parados, bien fundados, sin dejarse mover en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no, rotundo no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Porque es muy terrible, es horrible, es inconcebible que el ser humano sea un esclavo, sea una esclava. No puede ser, porque el Señor Jesucristo no es el padre de esclavos, Él es el padre de hijos. El esclavo está sujeto a órdenes de su amo. El Señor Jesucristo no nos da órdenes, Él nos llama, Él nos aconseja, Él nos muestra lo que es correcto y lo que debemos hacer. El que da órdenes es otro, el enemigo, del que el ser humano es esclavo cuando no ha conocido y hace lo que el Señor Jesucristo quiere que nosotros hagamos. Y ese es el diablo, el enemigo de nuestras vidas. Él da órdenes. ¿Ustedes no han oído acerca de alguien que está poseído por un espíritu malo que dice que oyó voces que le decían que tenía que ir a matar a alguien? Bueno, esas son las órdenes que da el enemigo, esas son las órdenes que da el diablo, porque el diablo, ya lo dijimos anteriormente en otras reflexiones, vino para hurtar, para matar y destruir. Así que eso es lo que dice la palabra del Señor. En Apocalipsis, capítulo 18, versos 4 y 5, dice la Biblia, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella. Esto es hablando acerca de la gran ramera, como le llama la Biblia, o sea, de Babilonia. Babilonia representa el mundo pecaminoso, el mundo sin Cristo, el mundo de maldad, de pecado. Y mire lo que dice la Biblia, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo. Y Dios se ha acordado de sus maldades. ¿Para qué? Para castigarla, para castigar esa ciudad, ese mundo pecaminoso. Ahí mismo en el capítulo 18 de Apocalipsis, versos 11 y 14 dice la Biblia, y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella. Mire, hay que leer todo el capítulo 18 de Apocalipsis para darnos cuenta acerca de qué está hablando la Biblia. Dice, y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, sobre esa ciudad que representa el mundo pecador, porque ninguno compra más. Mire para dónde vamos, sus mercaderías, porque ninguno compra más sus mercaderías. Eso representa el mundo económico, el mundo de compra y venta de bienes, el mundo social y económico con las naciones, de compra y venta, intercambio y comercio y todas esas cosas. Dice mercadería de oro, mire la lista, de plata, de piedras preciosas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de toda madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol y canela, todos los enseres de la cocina, especias aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas y caballos y carros. Mire, todo eso del mundo contemporáneo. Y hace una pausa, y esclavos, hablando del tiempo antiguo y del tiempo actual. Almas de hombres
Los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti, y todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado, y nunca más las hallarás. Es bueno leer todo ese capítulo 18 porque nos dice qué es lo que va a pasar con el mundo actual. Más adelante, cuando venga el castigo que está destinado para este mundo. Como texto final vamos a leer en Juan capítulo 8, verso 34. Dice la Biblia: Jesús les respondió: de cierto os digo, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Se dan cuenta? Palabras del Señor Jesús, la palabra que el Señor Jesús nos deja para hoy. Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Apartémonos del pecado para que no seamos esclavos y vengamos a la libertad con que Cristo nos hizo libres. Ese es el mensaje, esa es la palabra. La paz de Cristo y un abrazo para todos.